El ser humano da de lo que tiene. Nosotros damos de lo que tenemos. Esa mujer tenía servicio, dio servicio. Tenía amor, dio amor. Tenía generosidad, dio generosidad. Tenía honra, dio honra. Nosotros damos de lo que tenemos. Eso que yo acabé de leer acá, más o menos se da en el año 800, entre el año 800 y 850 aproximadamente antes de Cristo, y ocurre en el reino de Israel, reino del norte. Y esta historia se da en una etapa de inestabilidad política, pero no solamente eso, sino que se da en una etapa de decadencia espiritual, que estaba marcada por la idolatría y el sincretismo, o diríamos de otra manera, la mezcla con otros dioses, por ejemplo, Baal. Y tras el ministerio confrontativo del profeta Elías, porque recuerden que Elías confrontó la idolatría de una manera muy fuerte, Dios se llevó al profeta Elías en un torbellino, ¿cierto? Con carros de fuego. Pero es interesante porque Dios no deja al pueblo sin dirección, sino que Dios levanta al sucesor de Elías, llamado Eliseo, que su nombre significa Dios es salvación. Interesante el significado del nombre de Eliseo. Y me llama mucho la atención porque Eliseo ya no va a ser ese profeta que va a confrontar como lo hacía Elías, sino que Eliseo refleja la compasión activa de Dios. Él refleja la compasión activa de Dios. Por eso muchos de los relatos destacan restauración, provisión, sanidad y vida. Y Eliseo, en el ejercicio de su ministerio, él era un hombre que le tocaba caminar bastante. Él iba de un lugar a otro. Se dice que para esos tiempos habían hasta escuelas de profetas, entonces a él le tocaba ir a enseñar y todo esto. Pero es interesante porque yo diría que su base de operaciones era el Monte Carmelo. Y para él llegar al Monte Carmelo, él tenía que pasar por una ciudad o por una aldea llamada Sunem. Y es ahí, en ese lugar, que más o menos está a unos 20, 35 kilómetros del Monte Carmelo, donde se da esta historia que yo les voy a estar enseñando en esta mañana. Y quiero tocar tres puntos importantes para que los que estén tomando nota lo vayan anotando. El primer punto es una convicción que se construye antes de la tormenta. Una convicción que se construye antes de la tormenta. El segundo punto es una convicción que no se quiebra en medio de la tormenta. Y el tercer punto es una convicción que sabe a dónde ir en medio de la tormenta. Esos son los tres puntos en los cuales yo voy a estar enseñando en esta mañana. Y quiero tomar el versículo 8 nuevamente. Lo voy a leer rápidamente. Dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer, ¿cómo era la mujer? Había allí una mujer ¿qué? Importante, que le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Entonces yo salto una pregunta: ¿quién era esta mujer? Y cuando revisaba las otras versiones, veía que en la Biblia Las Américas dice que era una mujer distinguida. La Nueva Versión Internacional dice que era una mujer de buena posición. O sea que con estas descripciones nosotros podemos hacernos una idea de quién era esta mujer. Era una mujer influyente, era una mujer adinerada, una mujer de buena posición, ¿cierto? Y me sorprendió porque a pesar de estas descripciones, esta mujer tenía un espíritu de servicio impresionante. Y eso se refleja en la manera en cómo ella recibió y en cómo ella atendió al profeta Eliseo. Y esto me hace acordar a una mujer que nosotros vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Una hermana de la iglesia en Cencrea. ¿Cómo se llamaba? Diaconisa. La hermana Febe, ¿cierto?
que era una mujer que servía también a los hermanos. Y llamaba eso mi atención, lo que aprendíamos con el pastor. Y quiero que vayamos a Mateo 10, 40, 41. Porque ¿hasta qué punto es tan importante para Jesús esto? Porque Jesús se toma muy personal el trabajo de sus siervos. Y quiero que leamos este texto. Mateo 10, 40, 41. Dice, el que a vosotros recibe, ¿a mí qué? Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Vea lo que continúa diciendo Jesús. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Pregunto, ¿a quién está recibiendo esta mujer? ¿Y el profeta a quién representa? ¿A quién representa el profeta? ¿A quién? A Dios. Y hay algo que está haciendo esta mujer con ese servicio, con recibir al profeta, y es algo que se llama hospitalidad. Hospitalidad. Y meditaba en esa palabra hospitalidad porque con la hospitalidad también se fortalecen las relaciones. Cuando usted recibe personas en su casa, eso va a generar vínculos y va a fortalecer las relaciones. Y dice Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Y me llamaba también la atención un texto en Primera de Pedro 4, 8 y 9, que dice que sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Vean lo que continúa diciendo, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. O sea que la hospitalidad tiene que ser una práctica, algo que se hace de forma constante. Y esta mujer no solo se queda con la invitación insistente a este varón de Dios, sino que vean lo que dice el versículo 9. Y ella dijo a su marido, ¿qué dijo? He aquí ahora, yo entiendo. He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Creo que es la versión TLA que dice yo sé. No sé si está ahí la TLA. Dice, yo sé que este hombre que nos visita, por cuanto pasa por el pueblo, es profeta de Dios. O sea que ella sabía esto. Pero ¿por qué ella se da cuenta de que este hombre es hombre de Dios? ¿Y por qué, por ejemplo, en la Reina Valera dice, he aquí ahora? Yo entiendo. Si ella lo había invitado de forma insistente, ¿qué pasó? ¿Sabe algo? Y es que esta mujer estaba atenta a cada detalle. Estaba atenta a cada cosa que estaba pasando con el profeta. Estaba atenta a las palabras del profeta, a la conducta del profeta, al proceder de este hombre. Y eso la llevó a reconocer esta verdad. Porque no fueron los milagros del profeta, porque era un hombre reconocido en la nación. Fue esta conducta de él que la llevó a decir, he aquí ahora yo entiendo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Discernimiento espiritual, y lo da Dios. Lo da Dios. Y el discernimiento, yo cuando estudiaba este texto entendía que no es un sentir, no es un pensar, es algo que va mucho más profundo de lo que usted y yo podemos entender. Es la capacidad o la habilidad para distinguir la verdad del error, o llámelo como usted quiera, lo santo de lo profano, pero bajo la perspectiva de Dios. Ese es el discernimiento. Y hay algo interesante que tenemos que aprender de esto,
Porque como cristianos, como creyentes, tenemos que tener un discernimiento tan definido para reconocer aquellas cosas que son de Dios y aquellas cosas que no son de Dios. Porque cuando reconocemos aquello que no es de Dios, eso va a comenzar a tener influencia en la vida de nuestra familia, en nuestra propia vida, en la vida de nuestro cónyuge, en la vida de nuestros hijos. Y es por eso que se hace necesario ese discernimiento muy agudo y muy fino para diferenciar esas cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Pero no solo eso, sino que el discernimiento nos va a revelar la verdad. Por eso el discernimiento no es intuición, porque está sustentado en la palabra. Y cuando nosotros comenzamos a vivir esa verdad que nos fue revelada, vamos a comenzar a dar pasos de convicción. Y eso fue lo que sucedió con esta mujer. A ella le fue revelada una verdad y comenzó a dar pasos de convicción. Dice el versículo 10. Recuerden que ella está hablando con quién. ¿A quién ella le está diciendo, he aquí ahora yo entiendo? Al esposo. Dice el versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Esta mujer tenía una iniciativa y era construir un aposento, una habitación, que para esos tiempos eso era hacer una inversión bastante importante. Pero este texto aquí nos enseña también otra cosa, y es que ella, al tener la iniciativa, no va y construye el aposento, sino que va primero donde quién. O sea que ella no se salta un principio muy importante. Ella no se salta un principio muy importante, que es la sujeción. Se sujeta a su esposo. ¿Y quién fue la que tuvo el discernimiento? Ella. Pero ella tenía algo claro y era, tengo que ir a la columna de la casa. Porque sabía lo que era la unidad y la comunión matrimonial. Es muy importante esto. Y yo cuando estudiaba este texto, yo se lo comentaba a mi esposa. Y yo le decía, porque yo soy una persona muy lenta para muchas cosas. Y quizás como el esposo que no entendió que este profeta era un hombre de Dios. Y quizás a veces me pasa a mí, que no comprendo incluso muchas cosas espirituales hacia la primera. Pero Dios ha puesto a una mujer que la ha llamado mis ojos espirituales. Y por eso ella es mi ayuda idónea. Por eso es mi complemento. Porque cosas que yo quizás no tengo la manera de verlas, ella me dice, ojo con esto. Así que, varones, la mujer que Dios te dio es tu ayuda idónea, es tu complemento. Cosas que tú no puedes ver espiritualmente, para eso Dios la puso ahí, para que ella pudiera ayudarte. Y ella luego de la aprobación de su esposo, deciden construir una habitación para el profeta. Yo pensaba en algo, ¿sabe? El ser humano da de lo que tiene. Nosotros damos de lo que tenemos. Esa mujer tenía servicio, dio servicio. Tenía amor, dio amor. Tenía generosidad, dio generosidad. Tenía honra, dio honra. Nosotros damos de lo que tenemos. Y cuando yo pensaba en esa palabra honra, me iba al primer libro de Samuel con el sumo sacerdote Elí, cuando Dios le manda a decir que él honra a los que le honran. Y Dios le dice algo, tu descendencia no va a llegar a la vejez y voy a quitar el servicio sacerdotal de tu familia, porque honraste más a tus hijos que mi presencia. Pero cuando hacemos el contraste más adelante, que el rey David quiere llevar el arca a Jerusalén
y la transportan de una manera que no, como no estaba establecido. Recuerden que el arca representa ¿qué? La presencia de Dios, porque el pueblo estuvo 400 años como esclavos en Egipto. Esta gente necesitaba sentir la presencia de Dios. Dios les estaba enseñando con esto. Y David quiere llevar el arca, pero cuando muere un hombre, llevan el arca a la casa de un hombre llamado Obed-Edom durante 3 meses. ¿Sabe qué pasó? Toda su familia fue bendecida, porque este hombre decidió honrar la presencia del Señor. Por esa razón, Dios honró y honró a su familia, porque la verdadera honra no persigue nada, pero lo alcanza todo. La verdadera honra no persigue nada, pero lo alcanza todo. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tanto deseas la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué tanto deseas la presencia de Dios en tu casa? ¿Qué tanto estás dispuesto a invertir? Y no hablo de dinero, para construir ese lugar de intimidad con Dios. ¿Qué tanto estás dispuesto a eso? ¿Será que estamos deseando a Dios tanto como esta tsunamita, que fue y habló con su esposo, que fue y hizo una inversión, que fue y construyó un aposento? ¿Estamos deseando tanto la presencia de Dios como esta mujer? Nosotros necesitamos preparar un aposento para el Espíritu Santo, para que Él habite en nuestra vida. Y a mí me llama la atención porque Eliseo se ve tan conmovido por la generosidad de esta mujer que la manda a llamar. Y cuando la mujer va a través de su siervo, él le dice: ¿qué puedo hacer por ti, mujer? ¿Cómo responderíamos nosotros a esta pregunta? ¿Qué hubiera salido de nuestros corazones? Piense ahí. ¿Qué hubiera contestado usted a esta pregunta? Cuando alguien, piense que usted estuviera ahí con Eliseo y Eliseo le dice: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué hubiera saltado de nosotros? Todas las necesidades que tenemos. Por lo menos a mí me hubiera pasado. Necesito terminar de pagar la cuota del carro, o necesito pagar la hipoteca, necesito construir aquí, necesito el viaje. ¿Qué hubiera salido de nuestros corazones si nos dicen: ¿qué puedo hacer por ti? Pero en esta circunstancia, esta mujer no tenía ninguna necesidad evidente. Ella no necesitaba de la intervención del rey. Ella no necesitaba de la intervención del general del ejército, porque ella era una mujer que importante, y era una mujer de buena posición. Por lo tanto, ella tenía influencia para poder llegar al rey, o tenía influencia para poder llegar al general del ejército. Y por eso esta mujer le responde y le dice: yo habito en medio de mi pueblo. Ella le está diciendo: yo no necesito nada. En otras palabras, lo que ella le está diciendo a Eliseo es: mira, yo todo lo que estoy haciendo por ti es por amor, es porque quiero servir, es porque me nace del corazón. No estoy esperando nada a cambio. Eso es lo que esta mujer le está diciendo a Eliseo. Mi amado hermano, nunca hagamos las cosas con una motivación incorrecta. Que cuando hagamos las cosas, las hagamos sin un interés, sin esperar algo a cambio. ¿Qué dice Colosenses? Y todo lo que hagáis, hacedlo como para quién, y no para los hombres. Así que la respuesta de esta mujer no fue una respuesta al azar. Ella ya tenía una convicción clara que le había sido revelada. Porque lo más importante para ella era su vida espiritual. Así ella tuviera carencias, así se burlaran de ella por nunca haber tenido un hijo, lo más importante era tener la presencia de Dios en su vida.
era tener la presencia de Dios en su casa. El profeta continúa tan conmovido con esta mujer que le dice a su criado: Jesse, ¿qué haremos por esta mujer? Porque esta mujer ha honrado la presencia del Señor. ¿Qué vamos a hacer por ella? Yo me imagino a Jesse en un contexto así como nosotros. Acá le dice: bueno, yo he entrado aquí a esta casa cada vez que visitamos, no veo juguetes de niños, entonces lo más probable es que aquí pelado no haya. Y veo al esposo que está cuchito ya. O sea que la probabilidad es baja. Entonces Eliseo la manda a llamar nuevamente y le dice: para el año que viene, para esta misma temporada, abrazarás un hijo. Y ella, ¿cómo le responde? No hagas burla de tu sierva. Es decir, ella le está diciendo: no me ilusiones con esto. No me ilusiones con esta promesa. Porque, ¿sabe? Ser estéril para esta cultura era una gran afrenta. Y quizás ella durante muchos años le pidió un hijo al Señor, pero al ver que no podía, ya dijo: está bien. Está bien. Ella se dedicó a servir al Señor. Pero tengo una pregunta, y fue porque la primera vez cuando Eliseo la llamó, ella no le pidió un hijo. ¿Por qué no le pidió un hijo? Si ella en lo profundo de su corazón anhelaba tener un hijo. ¿Sabe por qué? Porque ella practicó algo que se llama contentamiento. Contentamiento. Y si algo nosotros debemos aprender como creyentes es el contentamiento. Y el apóstol Pablo aprendió esto y por eso él servía a Dios como esta mujer, sin esperar nada a cambio. Nosotros vivimos en una sociedad. Una sociedad que cada vez nos impulsa o nos inyecta o nos está enseñando a ir por más. Una sociedad que nos dice: no te conformes con lo que tienes. Tú puedes obtener muchas otras cosas. No te quedes ahí, dale. Y pensaba esta semana en una marca de una ropa deportiva que su lema es: tú todo lo puedes, solo hazlo. No voy a decir el nombre de la marca, ya muchos sabrán de qué marca estoy hablando. Tú todo lo puedes, solo hazlo. Y lo que quiere decir es que tú no te conformes con lo que tienes. Es decir, que si tú consigues algo, puedes aspirar a mucho más. Que no te quedes ahí. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Y sabe algo? El contentamiento no es tener lo que queremos, es querer lo que tenemos. ¿Qué tienes? Dale gracias a Dios por eso que tienes. Y también dale gracias a Dios por eso que no tienes. Porque si nosotros no somos felices con las cosas que tenemos, nunca seremos felices con las nuevas cosas que recibiésemos. Y el apóstol Pablo, como les decía, en Filipenses 4, 12 y 13, él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer en necesidad. ¿Por qué puedo estar contento?, decía el apóstol Pablo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esta mujer no había pedido un hijo porque ella tenía contentamiento. Contentamiento. Y por esa razón ella le servía a Dios de esa manera, sin igual y sin esperar nada a cambio.